en la Semana Provincial de la Prevención del Consumo de Drogas. Hoy tenemos el agrado de estar con el secretario de Prevención y Asistencia a las Adicciones de Córdoba, el doctor Santos García Ferreira. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, para empezar, que nos cuentes un poco cómo funciona la Secretaría, el tipo de trabajo que hacen, la articulación. Bien. Bueno, en la Secretaría hacemos foco en 4 puntos de servicio externo a la comunidad, que son la prevención, la asistencia, la formación y la inclusión social. Esto es algo que se ha definido en esta gestión. Bueno, consideramos necesario tener políticas preventivas sostenidas en el tiempo, que nos caractericen y que nos ayuden a caracterizarnos más allá de la asistencia en sí misma, que es importantísimo, por supuesto, pero bueno, como digo siempre, prevención es trabajar con población que no consume. Entonces es importante también hacer foco en esa temática y en esa población, como ustedes los centros del interior siempre hacen, porque característicamente son centros preventivos, además de algunos asistenciales. Pero bueno, como secretaría hemos adoptado esto como lineamiento, ¿no? Y también abrimos esta nueva área de inclusión social para trabajar, o quizás para darle encuadre a algo que siempre hemos trabajado desde la RAC, digo, tanto en Capital como en el interior, pero para darle encuadre y estructurarlo, todo lo que hace a lo sociosanitario, ¿no? A la terminal educativa, a la gestión de oficio, a la incorporación de oficio en el plan de vida, a la inserción laboral. Bueno, eso es toda una otra pata en la que estamos haciendo también mucho foco. Sí, incluso en el dossier que nos mandan de la Semana de la Prevención está como marcado eso, que cada día es como un ámbito distinto, el educativo, el laboral, el sanitario. Exactamente. Prevención, estamos haciendo mucho foco en el ámbito escolar y en el ámbito laboral. Bueno, en asistencia hemos hecho algunas incorporaciones o cambios de paradigma, como empezar a trabajar con menores de 13 años. Ahora no tenemos margen etario para trabajar, como ampliar un poco también las temáticas sobre las que trabajamos. Siempre, históricamente en esta secretaría, de la que soy parte hace muchos años, ¿no? Hicimos foco en consumo de sustancias y ya nos hemos abierto, gracias al compromiso y la dedicación de ustedes, de todos los centros, pudimos abrirnos a trabajar también cualquier tipo de adicción comportamental, como la apuesta online, la ludopatía, todo esto que ha estado tan en boga el año pasado y que seguirá estando sin duda. Eso como diferencial de la parte asistencial también, ¿no? Y que incluso hicieron un manual hace muy poquito también. Exactamente. Hicimos un manual, lo presentamos como un programa con capilaridad en todo el territorio de la provincia, lo presentamos en la legislatura y bueno, capacitamos a los hoy 130 centros, en ese momento eran un poquito menos, porque esto fue el año pasado, bueno, cómo brindar talleres para jóvenes en materia de ludopatía y de apuestas online, y también para adultos referentes de crianza. Bien. ¿Cuál consideras que es la importancia de este tipo de políticas públicas para la comunidad? Yo creo que cada ciudadano tiene que tener acceso, mediando la dificultad, ya sea geográfica o propia del recurso humano, de lo que fuera. Cada ciudadano tiene que tener acceso a la salud, ¿no? Como un componente básico de esto que nos atraviesa. Y por lo menos en esta gestión yo considero que, les hablaba recién un poco de la importancia de la cuestión preventiva, porque sin jamás dejar de atender a nuestra población, que son los pacientes con alguna adicción, que no podemos decir un problema de consumo de sustancia, de lo que fuera, una adicción, sin dejar de atenderlos jamás a ellos, yo digo que tenemos que, en un punto, dejar de juntar el agua en el balde y tratar de cerrar la canilla, ¿no? Que es algo que nunca se va a lograr de todo, como una cuestión histórica, la adicción, pero hay que empezar a trabajar políticas preventivas serias. Y digo esto con sincero convencimiento. En Córdoba, no por ser adulador ni del sistema, ni de ustedes como centro, ni de mis equipos, pero Córdoba tiene una diferencia en cuanto a capacidad instalada y en cuanto a calidad del contenido de lo que puede trabajar en materia de adicciones, que nos obliga a estar a la altura de eso, ¿no?
a poder llevarle eso a toda la gente. Yo les digo, cuando hay que trabajar contenido nuevo, empecemos a trabajar con menores, empecemos a trabajar ludopatía, y dicen, bueno, ¿y de dónde averiguamos? De ningún lado, si son ustedes en lo que se van a fijar después. Y lo digo de verdad sin ánimo de sonar grandilocuente, pero que en el país pasa. O sea, el país mira el modelo de Córdoba en adicciones. Lo vemos en COFEDRO, en el Consejo Federal de Drogas. O sea, tenemos una responsabilidad de estar a la altura de toda esta estructura que hemos logrado instalarnos. Bueno, y en esa línea un poco de lo que venís planteando, como dos preguntas por ahí que para mí están relacionadas. Un poco qué cambios pueden ver a nivel provincial desde que se implementó la red en sí misma, y por otro lado un poco de lo de la mesa centro, que es como algo más nuevo, pero que tiene que ver con esto que decís de mirar el modelo de Córdoba. Bien. Desde que se implementó el modelo, me da nostalgia tu pregunta. No puedo decir que estuve desde el principio, que fue fines de 2016, creo, o principio del 17. Yo estoy desde 2018, principio del 18. Tuve la suerte de pasar por, antes hablamos de los niveles, la RAC dieron prevención, el nivel 2 ambulatorio, el 3 hospitalario, 4 tratamiento residencial. Yo tuve la suerte de ser empleado del 2, coordinador del 3 y director del 4, de las dos comunidades terapéuticas, lo cual me hizo conocer mucho el modelo por dentro. Y desde que inició hasta ahora, imagínate lo que nos costaba tener, o lo que se empezó a trabajar para tener un par de centros que adhirieran. Hoy tenemos 130. Yo heredé esta gestión en marzo del año pasado y teníamos 105 centros, si no me equivoco. O sea, tenemos 130. Yo trabajaba en el CAS Córdoba, en el San Roque Viejo. Teníamos un piso y un subsuelo, donde estaba yo nomás, no había señal, y hoy tenemos 4 pisos, 52 grupos específicos para familias, para jóvenes, para menores, para mujeres trans, para pareja, para ludopatía. Este año empezamos a trabajar algo que es bastante vanguardista. Esto no quiero que suene propagandístico, sino para que la gente conozca, ¿no? Totalmente, que es un modelo de tratamiento por fases. Yo cuando entré, yo tuve 1 año y pico en otra gestión que me llamó la ministra Barbas, fuera de adicciones, y volví acá como secretario. Le planteé al equipo. Hasta ahora podíamos hablar de la cantidad de pacientes que teníamos en nuestro modelo, en nuestro sistema, pero en ningún lado, no es un problema de acá, se puede hablar de la eficiencia, de hecho, realmente cómo va, evoluciona, cómo es la trazabilidad de ese paciente. Porque uno puede decir, sí, estuvo en ambulatorio, se internó en un hospital 3 días, se internó en comunidad 4 meses, ahora volvió al ambulatorio. Bien, pero el que tiene ambulatorio hace 2 años, ¿cómo sabe qué está pasando y cómo saber? Entonces diseñamos un sistema de fases y ahora trabajamos en 3 fases para también poder poner la lupa a nosotros mismos, mirarnos nosotros y decir, che, ¿está funcionando el modelo o no? O los tenemos 6 años dentro de un sistema y para que el paciente sepa si va evolucionando o no. Esto, perdón, por la parte de la pregunta de cuánto has visto que has evolucionado, enormemente. Hoy tenemos 2 comunidades y estamos por inaugurar una tercera. El año pasado logramos lanzar el protocolo del abordaje de paciente intoxicado abstinente en la guardia, en el internado y en el ambulatorio. Por primera vez, yo escribí uno en 2019, el que usábamos antes, no lo escribí yo. Por primera vez lo logramos sacar como resolución ministerial, con lo cual tiene fuerza de ley interna en todos los hospitales de la provincia, públicos y privados. Es enorme eso. Creo que hemos avanzado mucho, la verdad, mucho. Por eso ahora estamos queriendo expandirnos, digamos, volcarnos más hacia lo preventivo, volcarnos más hacia la inclusión, porque en materia asistencial somos, como red, muy sólidos. Claro. ¿Verdad? La mesa centro. Sabía que tenía 2 partes de la pregunta, pero soy tan escueto en mis respuestas que a veces me olvido cuál es la otra. El año pasado fui a la primera reunión de COFEDRO en Buenos Aires y las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y San Luis se me acercaron en momentos distintos en un café a decir que querían trabajar con nosotros, con lo cual generamos la mesa de Región Centro. Esa Región Centro es Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, con San Luis como provincia de adherente. Eso lanzamos el año pasado en la sala de prevención y venimos trabajando en comisiones en 3 temáticas: Vademecum integrado, ludopatía y se me hizo la laguna del tercer tema, pero ya me voy a acordar. Y prevención en el ámbito laboral. Vademecum integrado, ludopatía y prevención en el ámbito laboral. Y ya a fin de año, las provincias de San Juan y Mendoza también me manifestaron su interés por trabajar con Córdoba, con lo cual
ahora al fin en junio, en la Semana de la Prevención, esperamos a las 5 provincias que van a venir acá y vamos a, de alguna manera, lanzar la adhesión de toda la región Cuyo, la región C. O sea, vamos a hacer 6 provincias trabajando estas 3 temáticas que, como la presidencia pro tempore de las mesas es por año, y este año es del gobernador Yayora, nos corresponde a nosotros, la Secretaría de Adicciones, el liderazgo de esta mesa con las 6 provincias por este año. Así que es una instancia muy enriquecedora para trabajar. Santos, ¿y cuál consideras que son, cuáles, ¿no? crees que son los principales desafíos que presentan la Secretaría hoy? La naturalización de las adicciones, lo cual hace que esté menos estigmatizado en el sentido de menos... Está muy bien que no se estigmatice a la persona que tiene un problema de consumo o de adicción, pero al estar más naturalizado el consumo, menos gente quizás se siente compelida a recurrir a buscar un tratamiento, porque lo que la norma dicta es lo que se puede hacer, y la norma se basa en lo que está normalizado. Entonces quizás ese sería un ítem. Y también yo siempre digo que tengo una problemática cambiante y dinámica y creciente, con lo cual nuestra respuesta tiene que tener las mismas características. Bueno, y en lo dinámico, por muchos años estuvo quizás más focalizada en el consumo, ¿no? El policonsumo. Sabíamos que era cocaína, marihuana, alcohol. Y hoy ya tenemos fentanilo infectando cocaína, y ya tenemos silacina. Se han encontrado algunas drogas asociadas con silacina, que es un derivado opioide también muy potente y de venta libre. Entonces ya estamos trabajando con la legislatura en que se regule de otra forma, y después abrir más el abanico, ¿no? O sea, las apuestas online y todas las, como digo, las comportamentales. Quizás las drogas de diseño están mucho más instaladas que antes. Hoy está más naturalizado el cuidado del cuerpo en el sector de la juventud, entonces quizás fuman menos, puede que tomen menos alcohol, pero está renaturalizado el uso de la droga de diseño en las fiestas. Entonces, perdón si fue muy amplia la respuesta, pero hay una cuestión, pienso como otro desafío, la diferencia. Se habla mucho de la reducción de daños y las políticas de reducción de daños. Claro. Y mucha gente lo defiende a capa y espada, la política de reducción de daños, y yo he empezado a hablar de términos que quizás inventé yo, en el sentido que lo clasifiqué de esta manera. No es lo mismo la reducción de riesgo por inducción al consumo que la reducción de daños en situación de consumo. Vos estás intoxicado, estás con un problema, pongamos a disposición todos los dispositivos y la fuerza del Estado para poder ayudarte. Ahora, toda política que a vos como ciudadano te dé un poco más de seguridad para utilizar una sustancia, a mí me parece terrible. Claro. Porque de repente las pruebas para testear que la cocaína no esté adulterada te están dando un poco más de seguridad y puedes consumir esa sustancia si no está adulterada. Me parece peligrosísimo, me parece un arma muy de doble filo. Todo lo que sea acompañar a la persona, y bueno, como desafíos que preguntabas, digo, se está instalando mucho la reducción de daños, pero para mí con un trasfondo de doble sentido y con un trasfondo no bien descrito. No es lo mismo la reducción de daño que el consumo seguro, que la reducción de riesgo, y eso es un problema. Claro. ¿Crees que, digamos, se han identificado nuevos patrones de consumo o algunas diferencias entre lo que es pre-pandemia y post-pandemia? Muy buena la pregunta. No sé si me animaría, puede que sí y yo no los conozca, no sé si me animaría a poner a la pandemia como el punto de quiebre, el momento de inflexión en donde se generó un cambio sucede en casi todos los ámbitos de salud, pero quizás en adicciones no me animaría a decir que como se pensó en su momento, pero ni el alcohol, ni el tabaco, ni las drogas de diseño, ni el uso de la tecnología. Uno diría, la tecnología y la pandemia. Me parece que el abuso en el uso de las tecnologías fue cuando se naturalizó quizás hasta las plataformas digitales que incluso puedes tener en el celular, digo, de la recreativa. Que eso siempre no hay que ser más papista que el papa, ¿no? También se habla mucho, por ejemplo, en problemas del insomnio, de la correcta higiene del sueño, de la luz cálida, leer un libro, no ver pantalla.
está bien, desde que apareció internet y los celulares la realidad cambió, ya no es el libro lo que se tiene en la mano, es la pantalla y hay que ayornarse. El consumo de alcohol se vio incrementado de momento ahí por toda esa cuestión tan trágica que la gente iba atravesando, y el malestar, el desasosiego, el desconocimiento, a mi criterio, políticas nacionales erradas que había para el manejo del aislamiento de ese momento, ¿no? Pero no sé si es algo que hizo un viraje y que de repente caigamos en el alcoholismo puro nuevamente, ¿se entiende? Con el tabaco creo que hay de alguna manera una cuestión generacional que hace que lo busquen menos las generaciones más jóvenes, y eso está buenísimo, hay un cambio de norma. Como digo, con las drogas de diseño hay una cuestión de mucha naturalización y uso. No sé si fue la pandemia, pero bueno, han cambiado algunos criterios. Considerando todos los cambios que ha habido a nivel social respecto a lo que es la vulnerabilidad, tanto social como económica, que está atravesando muchas personas, ¿qué le sugerirías por ahí a todas esas personas que tienen como la dificultad de poder acceder o acercarse a un tratamiento? ¿Qué podrías sugerir? Bien. Nosotros trabajamos fuertemente por tener mucha capilaridad, mucha territorialidad, por llegar. Es más, el año pasado yo empecé a visitar localidades donde no había centros RAC, para que mostraban interés, por supuesto, en una potencial adherencia y demás. La idea es ampliar la red, ¿no? La red y el mapeo por supuesto que hay muchas cuestiones de accesibilidad que yo entiendo tu pregunta. Voy a decir, ¿qué le recomendás a la persona con dificultad para acceder al tratamiento? Lamentablemente, no sé si está en manos de la persona hacer algo cuando le es difícil acceder al tratamiento, sino en manos nuestras, como Estado, Claro. de garantizarle esa posibilidad. Cuando una dosis de pipazo es más barato que el transporte, es muy difícil que vayan al Centro de Asistencia de Córdoba a tratarse. Entonces nosotros desplegamos equipos que van a territorio. Tratamos de tener otro tipo de ofertas como la virtualidad. Tenemos grupos virtuales que los manejamos de acá, del Centro Asistencial Córdoba, pero se puede acceder en cualquier parte de la provincia. Justamente hoy hablamos por el tema de tabaquismo, por el Día Mundial Sin Tabaco de pasado sábado, de que tenemos un grupo, un formato de tratamiento en el APAGA que es absolutamente virtual, con grupos de WhatsApp, con plataformas Meet, Google, y con profesionales idóneos, ¿no? Pero bueno, a la persona sí le diría que no baje los brazos, que averigüe en su centro RAC cercano, que ponga en Google. Casi todo el mundo tiene acceso a un celular hoy en día, secretariadeadicciones.com, y le aparece, busco tratamiento para mí o para un tercero. Es muy fácil el cómo acceder, ver tu centro más cercano, incluso aquí en la ciudad hemos diversificado. El año pasado abrimos, creo que ya 9 consultorios de adicciones en hospitales de referencia para descentralizar un poco nuestro modelo central del San Roque. Hay territorio, hay consultorios, hay un lugar central, hay centros en el interior en muchísimos lados de la provincia, pero bueno, esencialmente es más una responsabilidad nuestra como funcionarios de poder acercarle a ellos la propuesta, ¿no? Recién comentabas fuera de acá que decías que el día de la lucha, lo quiero decir bien, el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, vos lo llamabas Día de la Prevención, como para resumir. Por ahí preguntarte qué reflexión te merece ese titulazo con la Semana de la Prevención, que a mi criterio por ahí busca dos ejes distintos. Y puede ser, mira, no podría repetir el título que acabas de leer, pero fíjate que hay una cuestión muy... No quiero sacar con esto al psicoterapeuta de adentro, pero hay una cuestión muy simbólica desde la semántica de que esa frase empieza con lucha, sigue con uso indebido, con lo cual estás validando un uso debido de sustancias ilícitas. Tampoco está bueno. Empezar con lucha a mí ya me agota escucharme, no solo el largo del título, sino decir, empiezo con lucha, después voy a uso indebido entonces hay un uso debido y la gente... A mí me es mucho más fácil decir, che, este es el día de la prevención del consumo de sustancias. Y me sirve que el título sea tan largo y complejo, no critico, no tengo idea quién habrá sido el que definió ese título, pero me sirve que sea tan complejo como para que la gente diga, che, la semana de la prevención de la droga, y este es el día de la prevención de las drogas. Todo está muy adherido a eso, digamos, a la semana de la prevención, no a todo esto.
Exactamente, es que la Semana de la Prevención salió por ley creo que en el año 2017 y nosotros por ley provincial estamos de alguna manera compelidos, obligados como Estado a hacer toda una serie de actividades y socializar esto. Entonces, como te digo, semánticamente a mí no me fascinan los términos que se usan, sí, por supuesto el objetivo, me gusta más que se piense en prevención. Cuando vos hablas de la lucha contra el uso indebido y el narcotráfico, te estás parando más desde un lugar de la oferta. Vamos contra el narcotraficante y contra el narcomenudeo. Nosotros no vamos contra el narco nada. Está perfecto que eso se haga. Limitar la oferta es muy útil para disminuir las posibilidades de que nuestra gente consumo recaiga. Pero nosotros trabajamos la demanda por parte del paciente, no la oferta. Exactamente. Entonces, trabajemos más desde la prevención y desde el cuidado que desde la lucha contra... Está muy bueno, pero no es nuestro foco. ¿Eh? Bueno, Santos, hace un tiempo que ya asumiste tu rol como secretario dentro de una vasta trayectoria. ¿Cuáles dirías que son los ejes de tu gestión? Muy buena pregunta. Gracias por la vasta trayectoria. Eso también lo arreglamos antes de que se empezara a grabar. Y vos decís vasta trayectoria me hace que bien. No, bueno, no pierdo el eje, lo dijiste cuando estábamos acá compartiendo ya o antes, pero hablabas de todo tu caminito dentro del... Creo que lo comenté acá. En realidad antes de estudiar, yo terminé eligiendo la carrera de medicina porque, para colaborar con eso nomás, armé una fundación cuando tenía 18 años que empezamos a trabajar, se fue dando que empezamos a trabajar salud desde un contexto integral en parajes alejados en Tras la Sierra y terminamos haciendo un proyecto muy grande, ganó premios nacionales, provinciales, hay una ley nacional que nos declara de interés en la actividad que hacíamos en esta fundación y me terminé pasando medicina por eso. O sea, la salud me gustaba desde antes, yo estudié abogacía. Pero bueno, ya me olvidé la pregunta, con tantas cosas lindas que hablamos, esta es la gestión. Hacia una mirada interna, como Secretaría de Estado, el fortalecimiento institucional, la correcta gestión de datos, no por despersonalizar nuestro trabajo o de alguna manera olvidarnos de la subjetividad que conlleva trabajar con nuestros pacientes, sino porque la correcta gestión de los datos hace que vos puedas tomar decisiones políticas más apropiadas o más correctas o más certeras, ¿no? Uno tiene que conocer el territorio y tener un buen equipo de análisis de datos. Hacia afuera, que por supuesto es lo más importante porque nuestros pacientes, yo trabajo desde 4 ejes, que es la capacitación preventiva, esencialmente en el modelo de rol sano, en la gestión, como les decía, asistencial, estructura del tratamiento por fases para poder hacer una mejor trazabilidad del paciente y para que para el paciente sirva el reforzador positivo. Estoy en fase 2, estoy en fase 3. Es algo como el modelo Minnesota que usan en Estados Unidos, ¿viste? La necesita 18 meses limpios. Bueno, va un poco por ahí. Trabajar la gestión de oficio y la terminalidad educativa, todas las consecuencias sociosanitarias del consumo, y creo que nuestra deuda todos como red, digo, hacia los equipos de salud es, como decía recién, desde la calidad de la capacidad instalada que tenemos, socializarla, por ende, la formación propia a nosotros, formación a los equipos de salud, formación a la comunidad. Estamos capacitando hasta hospitales privados, del ámbito privado. Prevención en cuanto a modelo de rol sano, asistencia, abordaje por fases, gestión de oficio y terminalidad educativa y de formación para nosotros y para afuera. Bien. Como para resumir un poco, ¿qué crees que te motiva a seguir trabajando en este tema? Que hay mucha gente comprometida y con ganas de generar cambios en esta temática. Hay que tener un alto umbral de frustración porque lo dice Prochaska y cualquier modelo con el que se trabaje, la recaída de una parte esperable del tratamiento, no fomentable pero esperable. Siempre digo que el tema de las adicciones es un tema que quema. Yo no conozco gente que haya trabajado toda su vida en adicciones hasta jubilarse, salvo que sea un ex paciente, me gusta decir a mí, un ex adicto. El que no trabaja desde ese lado es posible que no haga toda su vida eso porque quema. Pero, digamos, y eso quizás
nos obliga de alguna manera moralmente a dar todo lo que podamos en eso, sin agotarnos, ¿no? Pero entonces, ¿qué me motiva a seguir laburando? Que todavía tengo energía para esta temática, espero tenerla muchos años, y que hay mucha gente que la tiene, y mucha gente comprometida. Veo en la Secretaría de Adicciones que hay un muy buen equipo, veo en el Ministerio de Salud que hay un muy buen equipo, por casualidad, pero en esta gestión hemos podido trabajar, no por casualidad somos muy amigos con el secretario de Salud, el subsecretario de Salud, el subsecretario de Seguridad Paciente del Ministerio de Salud, lo cual nos ha posibilitado avanzar muchísimo en la integración con el resto del sistema de salud. Tener consultorios dentro de los hospitales, tener protocolos que se apliquen en las guardias, capacitar a las guardias de los hospitales. Este viernes le damos una capacitación a todos los equipos de enfermería de la provincia. Digo, por suerte y de casualidad, éramos amigos de antes porque éramos amigos cuando éramos directores de otras áreas. Y bueno, hay tanta gente con tantas ganas de que vamos a hacer una diferencia que como no vamos a aprovechar esa oportunidad. Bien, bueno, Santos, teniendo en cuenta por ahí el lema de la semana del provincial de prevención, para este año tu ejemplo es el aprendizaje del otro. ¿Qué reflexión te parece a nivel personal desde el lugar que ocupas en la comunidad? Qué buena pregunta, es muy afilado este equipo, Manfredi, punta de lanza, muy buena pregunta. Bueno, yo creo que hay una responsabilidad a nivel personal de predicar con el ejemplo, que es justamente de lo que se trata esto. Sí. Con lo cual, bueno, me pasó, me acuerdo si en el Mundial, ¿qué año fue? ¿2023? 22. Yo era director de capacitación y docencia, estaba a cargo de la residencia de la provincia. Fue ese año y medio que la ministra Bárbara me llevó por otro lado y me invitaban a cuando ganamos parte, vamos todos, vamos de joda, como se dice coloquialmente. No puedo, estoy a cargo de todos los residentes de la provincia, no puedo estar con los residentes en un lugar de... Bueno, hay una cuestión de donde uno tiene que saber predicar con el ejemplo, pero en buena hora, porque esto de tu ejemplo del aprendizaje del otro y el modelo rol sano, en realidad es una iniciativa para invitar a las personas, a las instituciones y a toda la comunidad, entendido así como conjunto de instituciones, a comprender que no mirar modelos positivos. El modelo rol sano no se trata de levantemos un modelo recontra positivo y que el resto lo vea y lo quiera copiar. Eso es el modelado. Se trata de entendamos que todos somos referentes del aprendizaje del otro. Si yo freno en la senda peatonal para que vos cruces, probablemente cuando estés en el auto frenes para que cruce otro. Por cliché que suene. Eso es el aprendizaje vicario, eso está descrito por Bandura en la teoría del aprendizaje social. Y nosotros invitamos a través del rol sano a decir, che, fíjate qué lugar estás ocupando, qué lugar querés ocupar, pero no solo vos como persona, como institución, ¿qué vas a reflejar? Como comunidad, todos, Manfredi, ¿qué vamos a reflejar? ¿Qué vamos a levantar? ¿Qué vamos a mostrar? ¿Cómo le vamos a enseñar a la gente que está educando con su ejemplo? Si yo fumo un cigarrillo al frente de una escuela cuando están saliendo todos los chicos, estoy naturalizando a los chicos que fumar cigarrillo es canchero o por lo menos normal. Fúmate el pucho si querés, pero en tu casa, no lo hagas ahí. Ese tipo de lógica, ¿no? Bueno, todo esto, aproveché para meter el chivo al rol sano, como verás. Todo esto lleva a tu pregunta de a nivel personal, y bueno, uno tiene que ser un poquito más cuidadoso que el resto, solo como quizás referente momentáneo en la temática, a la hora de querer contagiar a los demás, que se suben a ese tren, ¿no? Bueno, muchas gracias en primera instancia por tomarte el tiempo. Creemos, al menos desde el equipo de Manfredi, que la Semana Provincial de la Prevención es un espacio para difundir información, que es lo que intentamos hacer. Es un espacio para construir conocimiento y sobre todo para promover el cuidado integral entre todos, asumiendo que cada uno cumple un rol importante desde su lugar. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, la verdad que lindísima la entrevista, lindísimo tenerlos acá y ver este tipo de iniciativas que tienen como la revista y como estas entrevistas son ejemplos a querer imitar. Así que gracias. Muchas gracias.